gracia irresistible o el llamado eficaz, como le hemos puesto nosotros. La semana pasada quedamos que esto es un llamado a la salvación, un llamado a un cuerpo, un llamado a un espíritu, a una esperanza, a un Señor, a una fe, a un bautismo, digo, y a un Dios y Padre que es por todos nosotros. Ese es el llamado, ¿cierto?, que hace la Escritura cuando nos llama a nosotros a la salvación. Es una elección de parte de Dios y es un llamado eficaz, ¿ya? No es un llamado que alguien pueda responder a ese llamado, sino que Dios prepara el corazón de la persona y lo llama. ¿Por qué? Porque tiene que ser un llamado eficaz. Es un llamado que no puede ser rechazado. Es un llamado entonces que supone una respuesta de una vida vivida de una manera digna. Donde quiera entonces que veamos la idea del llamado a la salvación, en la epístola en el Nuevo Testamento, siempre este es un llamado eficaz, un llamado determinante y operativo, el llamado Salvador. Colosenses 3:15, continuamos, dice: la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la cual de hecho han sido llamados a un cuerpo. Han sido llamados a un solo cuerpo. Entonces aquí de nuevo dice que hemos sido llamados a un cuerpo, y ese es el cuerpo de Cristo. Fuimos llamados a la paz a través de Cristo, quien ahora gobierna en nuestros corazones. Primera Tesalonicenses capítulo 2 dice también lo que dice en Efesios 4, Pablo hablando, diciendo para que andéis de una manera digna de Dios. Después dice, quien os llama a su propio reino y gloria. ¿Ya? Este es un llamado entonces a la comunión. Es un llamado a una relación con Cristo. Entonces este es el llamado, hermano, que nos hace en las Escrituras, cuando habla del llamado, que es un llamado eficaz a sus hijos, a quien Él ha determinado salvar. ¿Ya? Y nos llama a una relación con Cristo, a tener una relación con el Señor. Sabemos que todas nuestras decisiones desde que Cristo nos llamó, desde que Dios nos llamó, ¿cierto? Ya todas nuestras decisiones está Cristo en ellas. Ya no tomamos decisiones nosotros a loca como lo hacíamos antiguamente, sino que en todo lo involucramos a Él, en todas nuestras decisiones. Y esa es una relación con el Señor. Esa es una relación con Cristo, incluirlo a Él en todo lo que es nuestra vida, hermano. Aparte, ¿cierto?, de la comunión que debemos tener con Él por medio de la Escritura, de leer la Biblia, de tener comunión con el Señor, ¿cierto? La oración también, también habla de eso, de esa comunión. Entonces, un llamado a la santidad. A la santidad, un llamado al cuerpo de Cristo a unirse con el Espíritu del Señor, a la fe del único Dios y Padre de todos nosotros. Un llamado, ¿cierto?, a su reino y un llamado a su gloria. Entonces siempre se ha entendido, hermano, que este llamado es un llamado salvador. Es un llamado de comparecencia, es un citatorio obligatorio de parte del juez del universo, del Dios del universo. Por eso no puede ser rechazado, hermano. No puede. En 2 Tesalonicenses 2:14, en el 3 y 14 dice: siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha elegido desde el principio para salvación. Y ahí está, ¿cierto?, esta gran doctrina que es de la elección, porque Dios os ha elegido desde el principio para salvación. Dios te escoge para salvación y Él nos preserva, hermano. Él nos mantiene en pie en el camino. No hay tal cosa, un cristiano que sea salvo y que a mitad de camino se desvía y se va al mundo nuevamente. Eso no existe, hermano. No, ¿es o no es un cristiano? Dios os ha elegido desde el principio, desde antes de que el tiempo comenzara, en los consejos de la eternidad. Dentro de la Trinidad, Dios os eligió para salvación mediante la santificación por el Espíritu
y fe en la verdad. Y fue para esto que Él los llamó, para la santificación por el Espíritu en la fe y en la verdad. Fueron llamados porque fueron elegidos desde el principio para salvación, fueron elegidos para ser santificados por el Espíritu, fueron elegidos para creer en la verdad y Él los llamó mediante el Evangelio. ¿Ya? Esa es la forma de que Dios llama a las personas, para que pudieran ganar la gloria de nuestro Señor Jesús. Entonces la elección llevó a un llamado, lo cual llevó a la salvación, justificación, santificación y en un futuro la glorificación, ya cuando estemos en la presencia del Señor. De nuevo en el verso 14, fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Para qué? Para que pudieseis ganar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uniendo todo esto, hermanos, sea a quien el Señor llama, Él llama a su reino. Sea quien sea que Él llama, Él lo llama a la salvación. Él lo llama para fe en la verdad. Él llama para la santificación por el Espíritu. Él llama a la gloria eterna. De nuevo, esto es un llamado salvador por donde lo miremos. ¿Ya? Es un llamado salvador por donde busquemos en las Escrituras. En 2 de Timoteo 1.9 son presentados aquí de manera paralela. Al final del versículo 8 dice: Dios quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Él nos salvó, ¿ya? Él nos eligió, Él nos salvó. Después de eso hace el llamado. Muchas personas, que lo vamos a ver más adelante, dicen, les molesta un poco esta doctrina porque piensan que Dios toma a las personas y las trae a la fuerza, las obliga a entrar al reino de los cielos. Y no es así. No es así, hermano. Dios no es un tirano que obliga a las personas a venir a Él, sino que Él elige a personas. Él elige a personas, Él cambia el corazón, lo transforma, y como dice acá, que Él nos salvó y nos llamó. Una vez que te salva, una vez que transforma tu corazón, el Señor te llama. Y en ese llamado es el llamado eficaz, porque no va a ser rechazado, porque Dios ya ha hecho una obra y ha transformado el corazón de la persona. Cuando se predica o se habla del Evangelio o le habla a alguna persona, la mayoría de las veces ellas rechazan la palabra, ¿cierto? No les gusta que le prediquen, no les gusta que le hablen de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un corazón natural, es un corazón carnal, es un corazón que no ha sido transformado. Por eso rechazan la palabra de Dios, rechazan lo espiritual. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que esa persona no rechace el llamado de Dios? Dios tiene que obrar primero en el corazón de la persona y transformar y cambiar el corazón. Entonces dice: Dios quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Y esas son dos maneras de decir lo mismo. Dios quien nos llamó y nos llamó con un llamamiento santo. Aquí no dice Dios quien nos llamó con un llamamiento santo y debido a que respondimos, Él nos salvó. No dice eso, ¿cierto? Sino que es una afirmación. Dios nos salvó y Dios nos llamó. Nos dice que debido a que nosotros respondimos a ese llamado, Él nos salvó. No dice eso, ¿cierto? Dice que Él nos salvó, lo cual quiere decir, Él nos llamó por un llamado o llamamiento santo y eficaz. No según nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia, que nos es concedido en Cristo. Antes de que el tiempo comenzara, Él llama a quien Él predestina y elige. ¿Ya? Él llama a quien Él predestina y elige. Enseñanza inequívoca que encontramos en las Escrituras. En Primera de Pedro 2.9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo, dice, adquirido por Dios, para que proclaméis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Se fijan que una vez que nosotros vemos estos temas, estas doctrinas, se nos abre mucho más el entendimiento cuando leemos las Escrituras. De repente tenemos dudas y al entender estas doctrinas, hermanos, se nos abre nuestra mente, se nos abre el entendimiento y las Escrituras ya son más fáciles de entenderlas. Como lo que hablábamos cierto tiempo atrás, cuando hablábamos del mundo, de a qué se refiere con todos.
Y también eso nos abre el entendimiento para poder comprender y saber de quién está hablando la Biblia cuando habla de, si habla de sus elegidos o habla de la gente del mundo de afuera. Entonces son diferentes puntos que hemos ido aclarando mediante los estudios y que enriquecen también nuestra mente, hermano. Pueblo adquirido por Dios para que proclaméis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para proclamar sus virtudes, para proclamar el Evangelio. Entonces esto no es un acto que Dios anhela, el llamarlo a usted o el llamado que nos hizo a nosotros, ¿cierto? No es como llamar a los niños, como vimos el ejemplo, a comer. Este es un llamado eficaz, efectivo, determinante y operativo. Es un llamado real. No es algo que Dios anhela, sino que es algo que Dios lo hace eficaz. Él lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él no lo llamó de las tinieblas esperando que usted viniera, ¿cierto? Él no dijo, Pelu, hermana Lisette. Mira a responder la hermana Lisette. Mira a responder Lisette. No, ¿cierto? ¿Qué hizo él? Dios la llamó. Y ahí la tiene ahora. Si la conocieran, ¿cómo eran? Si nos conocieran, mejor dicho, ¿cierto? Si nos hubieran conocido como éramos antes. Entonces ahí vemos que es un llamado eficaz, hermano. Eficaz. ¿Por qué? Porque Dios llamó con llamamiento santo y nos trajo aquí a su reino. Entonces Él no lo llamó a usted de las tinieblas esperando que viniera. Él lo llamó a usted de las tinieblas a su luz admirable, punto. Es una afirmación. Cuando Él lo llamó a usted, usted vino a su corte y usted fue declarado justo. Cuando lo llamó, usted vino al cuerpo y usted se volvió parte del cuerpo de Cristo, una vez que Él nos llama. Después vinimos, ¿cierto?, a la comunión con Él mismo, con Cristo. Él nos volvió santo, nos santificó. Cuando Él lo llamó a usted, usted fue santificado. Y finalmente, ¿cierto?, nos llamó para ser glorificados en un futuro. No muy lejano, ¿cierto?, porque a lo más vivimos 80 años, 80 y algo, 90. Entonces es un tramo corto de la vida, hermano, donde al final viene la gloria eterna junto al Padre. Ese es el fin de la salvación, hermano. Ser glorificados, estar con nuestro Señor. El verso 21 de Primera de Pedro 2 dice que fuimos llamados para este propósito, para seguir los pasos de Cristo. Un llamado a seguir una vida siguiendo el ejemplo del Salvador. En el capítulo 3, verso 8 y 9 dice: mantengan armonía, muestren compasión amable, mostrando amor fraternal, sean humildes en espíritu, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto. En lugar de esto den bendiciones, bendigan, porque para esto fuisteis llamados con el propósito mismo de que podáis heredar una bendición. Este es el llamado que lo trajo, ¿cierto?, a la vida, que debe vivir de una manera digna. Y este llamado también tiene ese efecto, que así debemos andar nosotros, en humildad, aunque a veces es un poco difícil, ¿cierto?, como están los tiempos el día de hoy, hermano, muy complicado. De cualquier cosa se arma una pelea, no pueden ni mirar a otra persona porque se puede enojar, por cualquier cosa miniatura se forman líos, hermano. Mueren personas por tonterías. Entonces la palabra a nosotros nos manda a andar de manera santa, de manera piadosa, siendo, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto. ¿Cierto? Si una persona nos insulta, ¿qué debemos hacer nosotros? Callarnos. El silencio, ¿cierto?, aplaca la ira. Y es así, hermano, es así. Yo he estado en situaciones donde mejor quedarse callado o dejar pasar la situación te evita muchos problemas. Muchos problemas. Y así es como nos manda a andar el Señor. Bendiciendo, ¿cierto?, a aquel que
te maldice, orando por aquellos que te desean el mal, orando por ellos, bendiciéndolos, así como debemos pagar nosotros. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó de su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es una gran afirmación esta palabra, hermano. El mismo, después que pasemos por un tiempo de prueba, después lo podemos parafrasear, ¿cierto? Hayamos padecido un poco de tiempo. Pero ese padecer, hermano, es por la causa de Cristo, ¿ya? No es por a lo mejor nuestras malas decisiones que nos llevan a tener una consecuencia, o nuestro pecado a veces que nos trae también una consecuencia consigo. Eso es causa de lo que nosotros hemos sembrado y hemos cosechado, ¿ya? Pero hay momentos donde hay aflicción en la vida de nosotros, donde hay problemas que no los llamamos nosotros, que salen, ¿cierto?, de forma espontánea de cualquier situación y tenemos que padecer, hermano. Igual por la causa de Cristo también. Que se burlen de uno porque es cristiano, que se burlen de... a mí tengo un amigo, entre comillas, que siempre se burla porque me dice pastor, pero lo dice de forma para burlarse, no lo hace de buena forma. Pero yo lo dejo tranquilo, si en el fondo el problema y la burla es de ellos. Dios va a arreglar cuentas después con ellos. A mí no me importa eso. ¿Por qué? Porque gran cosa, hermano, es un llamado. Gran cosa es que Dios te haya llamado y elegido para estar en su reino. Nosotros tenemos un final, vamos a tener un final feliz, hermano. Feliz. El mundo no. Y aquellos que se burlan de uno no tendrán un final feliz. Lamentablemente. Los que se burlan, todos esos burladores, ¿cierto?, que habla también la Biblia. Entonces nosotros, como recién lo vimos, debemos soportar todas estas cosas, dejarlas pasar, bendecirlo, al contrario de lo que ellos piensan, darle gloria a Dios con esas mismas palabras, ¿cierto?, y bendecir a aquellos que quieren hacernos daño o quieren burlarse de nosotros. Y después que haya pasado todo este tiempo, Isaac él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar y nos va a fortalecer. Dios, en Él está, ¿cierto?, todo el poder, hermano, y nos va a establecer también. Entonces Él lo ha llamado a usted a santificación y santidad. Él lo ha llamado a comunión con los santos, a vivir una vida piadosa y virtuosa, a vivir de una manera digna de su llamado y adornar su nombre. Él lo ha llamado a su gloria eterna en Cristo. Él lo ha llamado porque lo escogió a usted y lo predestinó para este fin. ¿Para qué fin? Para glorificar a Dios por medio de nosotros mismos, ¿cierto? Nuestra actitud y todo lo que hacemos, debemos glorificar a Dios. Segunda de Pedro 1, 2, 3, gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, dice acá, por su gloria y excelencia. Él nos llamó, hermano, por su propia gloria, por su propia excelencia. Él nos dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Él lo entregó todo en nuestras manos. El predicador puede llamar a la gente al arrepentimiento. El predicador puede rogarle a la gente que venga a la salvación en Cristo. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Los profetas, cierto, lo han hecho, los apóstoles también lo hicieron, y predicadores todavía lo hacen hoy en día. Y este es el robo general externo, muy diferente al llamado interno que salva. Este es un llamado general, ¿cierto? Muchas veces escuchamos predicadores que llaman a las personas al arrepentimiento, que vengan a Cristo, y es un llamado, como lo dijimos, general. Pero no se compara con el llamado eficaz que viene de parte de Dios. En Hebreos 3.1, aquí está la diferencia, dice: por tanto, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial. Y esa es la diferencia, ¿cierto? Tenemos el llamado general que podemos hacer cualquiera de nosotros en una predicación o predicarle a alguien, pero tenemos un llamado que es mucho más poderoso, que es un llamado celestial.
que lo acabamos de ver, ¿cierto? Que es un llamado eficaz. Y aquí no estamos hablando del predicador o de la persona que expone, estamos hablando de Dios. Es un llamado divino, es un llamado celestial. Ustedes son santos debido a este llamado de parte de Dios. Es una verdad gloriosa que salta, ¿cierto?, de las Escrituras y que debe llenarnos, hermano, de gozo, porque es algo que no, lo voy a volver a decir, que no se puede rechazar, no podemos rechazar ese llamado de parte de Dios. Por eso es un llamado eficaz. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Hablamos de un llamado de Dios que resulta en la salvación de una persona. De nuevo, cada vez que se usa la palabra llamado con respecto a la salvación, en las epístolas del Nuevo Testamento no se refiere a un llamado externo, sino a un acto salvador específico, interno y eficaz por parte de Dios. Y es en ese sentido un citatorio obligatorio por parte de Dios, lo cual usted responderá. Esta es la razón por la que los teólogos lo han llamado gracia irresistible. Esa es forma parte del TULIP, ya que es Irresistible Grace, pero nosotros le hemos puesto el llamado eficaz. ¿Por qué? Porque es un citatorio obligatorio. Eso enfatiza la obra salvadora obligatoria de Dios en lugar de enfatizar la resistencia del hombre, ya con el gracia irresistible. Cuando Dios busca salvar y llama a un pecador de las tinieblas a su luz admirable, la pregunta es, ¿puede el pecador resistir? Que eso lo hemos visto, ¿cierto? Dios ha predeterminado, esto por su propio propósito en la eternidad pasada. Él ha asignado la salvación a algunos y Él salva mediante este llamado. Él llama de las tinieblas, Él lo llama de la incredulidad, Él los llama de la confusión y el caos, Él los llama del pecado y la impiedad. Este es el llamado soberano de parte de Dios. Y de ahí nos llamó a nosotros, ¿cierto? Andábamos en oscuridad, andábamos en pecado, andábamos, ¿cierto?, en las cosas del mundo, y de ahí nos rescató el Señor. Y Él impone su poder al ejercerlo para hacer que el pecador elegido venga a su corte, entre y sea presentado como perdonado y justificado y camine a la gloria eterna. Esto es lo que hace el Señor, ¿se fijan? Él transforma la vida del pecador, lo trae a su corte, lo entra y lo declara justo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Ya? Por medio de Jesús nosotros estamos representados y somos justificados por Él, por su muerte. Y decir esto molesta a muchas personas, hermano. Pero no debe molestarnos, ya que la Biblia lo dice. Si la Biblia lo enseña, está bien. Molesta a algunas personas. Ellos dicen que no está bien decir que Dios va a traer a los pecadores a sí mismos pateando y gritando. Decir esto es decir que usted no puede pelear contra esto, no lo puede resistir. Dios va a hacer lo que Él quiera en contra de la voluntad del pecador y violar la libertad del pecador. Y hay muchos que dicen que Dios no va a violar nuestro libre albedrío, el libre albedrío. Y oímos esto muchas veces, hermanos, de que Dios no va a violar el libre albedrío de la persona. Y eso no lo hace. No lo hace, ¿cierto? Usted, por ejemplo, hoy día tomó la decisión de estar en este lugar. Más rato usted irá a comer en alguna parte, a su casa, a un restaurante, no sé, va a salir por ahí. Y esa es parte del libre albedrío que tenemos nosotros. Dios no viola nuestras libertades. Pero si hablamos del llamado, el llamado es por las etapas, ¿cierto?, que acabamos de ver. Dios primero prepara el corazón del pecador. No es que lo traiga arrastrando, pataleando y el pecador diciendo, no, yo no quiero. No es así, hermano. Y muchas personas lo ven así y dicen que Dios viola el libre albedrío de la persona. Pero sabemos que Dios primero transforma el corazón, después llama a esa persona y es un llamado eficaz y Él viene al reino de Dios. Entonces ellos quieren decir de alguna forma, dicen, mira, Dios hace sugerencias realmente fuertes, es lo que dicen. Como usted sabe, algunas veces Él realmente convence, Él es muy persuasivo y muchas veces Él hace sugerencias realmente fuertes, mediante buenos predicadores que son muy persuasivos. Y podemos orar y podemos pedirle a Dios que haga contundentes esas sugerencias fuertes.
Nosotros podemos pedirle a Dios que abra la mente y el corazón de la gente y que quite su ceguera, que los haga responder, pero no podemos forzarlos a venir. Nosotros podemos pedirle a Dios que les dé oportunidad y mucha información y motivación, pero al final va a depender de ellos. Eso dicen muchas personas. Entonces, claro, pueden estar en un lugar, se les puede estar predicando, pueden ser iluminados, como habla Hebreos, ¿cierto? Cuando habla de que muchos son iluminados, pero al final va a depender del pecador. Y volvemos a lo mismo. Y sabemos ya que no es así. Un erudito, hermano, llamado Norman Geisler, escribió un libro llamado Escogido pero libre. Y él presenta la realidad de la gracia irresistible o este llamado Salvador. Este llamado eficaz, según él, hace que Dios sea un dictador, con el poder de aplastar nuestra libertad y arrastrarnos a su reino. Eso es lo que muchas personas piensan, hermano. Que Dios es un tirano, que Dios hace lo que quiere, y es así, Dios hace lo que quiere, pero no es un tirano. ¿Por qué? Porque debemos entender esto desde el punto, y volvemos al principio, hermano. Volvemos al principio de que Dios elige a ciertas personas, no en base a lo que han hecho esas personas, son buenas, son malas, hicieron buenas obras, si van a creer en el futuro, no, sino que por su gracia, su misericordia. Todos van camino al infierno, pero Él escoge a algunos. Volvemos al principio, ¿se fijan? Entonces decir que Dios, como este hombre, que Dios es un tirano, un dictador, y que aplasta la libertad de las personas, es falso, no es así. Yo creo que este hombre no ha entendido de lo que se trata las doctrinas de la gracia. Muchas personas usted le nombra doctrinas de la gracia y como que le empieza a dar comezón. Como que no sé qué tienen estas doctrinas, hermano. Se le atribuyen a Juan Calvino y de ahí parte todo, ¿cierto? Dicen, no, que son calvinistas, que salvos siempre salvos, y sacan un montón de rollos, hermanos, que no son ciertos. Y no es verdad. Entonces todo esto es realmente innecesario porque no es lo que dicen las Escrituras. Nunca nadie jamás fue salvado en contra de su voluntad. Nunca nadie fue metido al reino protestando, pateando o gritando. Nunca nadie fue salvo, arrastrado contra su voluntad. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. Nunca nadie jamás ha sido salvado contra su voluntad y nunca nadie también lo será, tampoco lo será. Toda persona que es salvada porque quieren creer el Evangelio. De hecho, lo quieren con todo su corazón y alma. Quieren creer el Evangelio. Nunca nadie es salvado sin que él tenga la disposición y la voluntad, ¿cierto? Y el acto de creer. ¿Ya? ¿Me estoy contradiciendo con lo que dije? Y la pregunta es, ¿quién lo hizo tener esa disposición? ¿Cierto? Porque dijimos recién que nunca nadie será metido al reino de los cielos en contra de su voluntad. Toda persona que es salvada porque quiere creer en el Evangelio. Pero ¿quién lo hizo? Que él quiera creer. ¿Quién lo hizo estar dispuesto? ¿Fueron ellos mismos por su propia voluntad? Sabemos que no, ¿cierto? Porque todos van rumbo al infierno y nadie quiere estar con el Señor, nadie quiere a Dios. Nadie, hermano. ¿Fue el predicador, a lo mejor? Eso es lo que tendríamos que concluir en este tipo de sistema. De alguna manera son ellos al final. Y de alguna manera, aunque no estaban dispuestos, se volvieron dispuestos. Encontraron en algún punto que podían por sus propias fuerzas pasar de la indisposición a la disposición. O el predicador destrozó su resistencia y mediante la predicación que hizo, lo hizo estar dispuesto. Y eso no es así, ¿cierto? Sabemos que Dios es el que nos dispone, Dios es el que prepara todo para el llamado. Un versículo en el Salmo 110:3 dice, tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder. Ningún pecador jamás estará dispuesto hasta que el poder de Dios venga sobre este pecador. No hay nada en el pecador para hacerlo dispuesto. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Muertos espiritualmente.
Y un muerto espiritual no tiene la capacidad de hacer nada, hermano. No hay nada en el pecador, inclusive bajo los mejores esfuerzos del predicador. Es solo cuando el poder de Dios lo hace estar dispuesto que él se vuelve en alguien dispuesto para aceptar al Señor, porque es la obra 100% de Dios. Y la seguridad de esto, hermano, de lo que hablamos, la encontramos en la misma Escritura. Ningún pecador tiene la capacidad de estar dispuesto. ¿Cómo lo probamos? Romanos capítulo 3. 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Podríamos leer hasta ahí y ya basta, ¿cierto? No hay justo ni aún uno. Pero vamos a continuar. Dice, no hay quien entienda. No hay. Nadie entiende. No hay quien busque a Dios. Y esto es bastante claro. Dice, todos a una se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Enfatiza mucho, sepulcro abierto, dice, de su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y el camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Con esto que acabamos de leer, hermano, nos queda alguna duda porque aquí describe al mundo, a cada persona, de cada tribu, lengua, nación, en general describe a todo ser humano. Y no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Hay amargura en sus caminos, hay veneno en su lengua. O sea, nadie hace nada bueno, hermano. Por eso Dios es el que hace la obra completa, es el que llama, es el que renueva el corazón de la persona. Entonces esta es una condición bastante triste, hermano, de una manera dilatada de decir que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nadie busca a Dios, nadie por sí mismo está dispuesto. Efesios 2:1, y aquí está la razón. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces eso, hermano, éramos nosotros. No había esperanza en nada. Hasta que llegó el Señor y nos transformó y nos cambió. Él fue el que hizo todo el trabajo, hermano. Gracias a Él estamos nosotros aquí el día de hoy. No fue obra suya, no fue obra mía, que buscamos al Señor o que decidimos ir a una iglesia o que decidimos acercarnos al Señor. No, hermano, no. Dios lo trajo a usted a este lugar. Dios lo tiene aquí a usted en este lugar y Él lo va a preservar hasta el final. Si usted es un hijo de Dios, usted no se va a perder nunca, hermano, jamás. ¿Por qué? Porque es imposible que lo que Dios le dio a su Hijo se pierda. Él cuando le ora al Padre, cuando está con los apóstoles, le dice, Padre, oro por ellos, no oro por el mundo, ¿cierto? Sino que oro por ellos porque tú me los diste. Y también oraba por los que habían de creer, porque Él mismo los iba a entregar a su Hijo. Entonces no hay forma, hermano, de que un cristiano verdadero se pierda. No hay forma de que un cristiano real de ser del Evangelio se vaya. No hay forma, hermano, eso no lo enseña la Biblia. Es un llamado real, es un llamado eficaz, es un llamado que Dios nos hizo a nosotros. Y Dios no es hombre para mentir, Él no miente, Él no se equivoca. Él no se equivoca, hermano. Entonces sigamos adelante, hermano, sigamos caminando, mirando siempre hacia el frente, hacia adelante, hacia la salvación, ¿cierto? Hacia el futuro mismo que es la glorificación de nuestras vidas. Oremos, damos gracias al Señor.
Muchas gracias, Padre, por tu palabra, tu mensaje, Dios del cielo. Cada domingo que pasa nos llenas más de tu sabiduría, Dios. Cada domingo que pasa entendemos mucho mejor tu palabra, tu evangelio, todo lo que tú quieres entregarnos a nosotros. Te damos gracias, Padre, porque nos estás dando sabiduría, nos estás dando entendimiento, nos estás dando conocimiento para poder caminar aún mejor, Señor, en tus caminos. Vamos a fallar, vamos a pecar, vamos a caer, Señor, a lo mejor algunas veces, pero ahí nos vamos a levantar, Señor, porque tú estás con nosotros. Y tú comenzaste esta obra en nosotros y tú mismo la vas a terminar, Dios. Por eso te damos gracias, muchas gracias, Señor, por este llamado eficaz que has hecho a nuestra vida, a nuestro corazón, mi Dios, por transformarnos, por cambiarnos, Dios del cielo, y porque seguiremos cada día este evangelio, este camino, Señor, hasta que tú dispongas de nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que haces cada día en nosotros. Gracias por el alimento de cada día, por el trabajo. Gracias por tener vida, salud, Señor. Gracias por tener a nuestra familia en pie también, a nuestros hermanos que han podido llegar el día de hoy. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Fortalécelos cada día, ayúdalos a seguir adelante, ayúdalos a seguir caminando, Señor, porque este camino no es fácil, Padre, no es fácil. Pero tenemos un Dios poderoso, un Dios grande que estará con nosotros todos los días, como dice tu palabra. Todos los días estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Estás con nosotros en la angustia, estás con nosotros en la tristeza, estás con nosotros en la felicidad también, Señor. Así dice tu palabra, que no miente, que es eficaz, Señor, que tú estarás con nosotros a cada instante. Gracias, Padre, porque tenemos ese guardián a nuestro lado, ese cuidador, Señor, que va a todos lados con nosotros, Señor amado. Te damos gracias por tu Espíritu también que mora en cada uno de nosotros, Padre amado. Fortalécenos cada día, Señor, y ayúdanos a continuar y a seguir adelante. Te damos gracias, entregamos todo esto, Señor, en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.